Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Ya está la cortinilla. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo. Hoy estamos en una modalidad nueva para diálogos, muy habitual ya para mucha gente, muy necesaria en este momento en que tenemos COVID y que tenemos que tener toda clase de precauciones. Mi invitado de hoy llega a este momento con un riesgo muy fuerte de estar contagiado de COVID. Ustedes se han dado cuenta porque yo lo he estado comentando en mis diferentes espacios de comunicación. Entonces le dije, ¿sabes qué, mi querido amigo, amado, maestro de profesión por su maestría, un hombre de la comunicación? Le dije, ¿sabes qué? Vámonos vía Zoom. Y esto me da lugar incluso para comentar cómo ahora la comunicación es esto, y a él le toca manejar la comunicación oficial con estas nuevas herramientas. Mi querido amigo, bienvenido con todo el cariño a tu casa, que es Diálogos. ¿Cómo te encuentras? Dime primero que nada. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio de B15. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto y mucho ánimo que me hayas invitado, que no me hayas permitido cancelar en esta ocasión, porque pues ya llevo una semana aislado, amada, después de estar con síntomas hace 8 días de COVID-19. Me hice las pruebas, todas salieron negativas, me hice una de antígeno, me hice una PCR, las dos negativas. Luego en la familia se presentaron casos positivos, yo conviví con esas personas, entonces por eso me mantengo aislado. Y bueno, pues ha sido para mí muy complejo estar aquí, pues prácticamente encerrado. Yo en todo lo que llevaba la pandemia no había descansado casi ningún día, y pues para mí es un poquito difícil estar aquí en casa, pero bueno, por eso te agradezco mucho que no me hayas dejado cancelar, porque esto me da mucho ánimo poder estar con la gente, contigo, esta entrevista que ya nos debíamos, amada. Así es. Y pues sí, con las nuevas tecnologías ha evolucionado mucho la comunicación, no solamente de los gobiernos o de quienes proyectan la comunicación social de una empresa o de una institución, sino la comunicación interpersonal. Ahora a través de estas plataformas de Zoom, de Cisco, de Meet, de incluso las clases de las escuelas han evolucionado. La pandemia nos ha enseñado mucho, y una de las cosas que nos ha enseñado es que tenemos que buscar siempre mecanismos nuevos de comunicación. La comunicación es una de las pocas cosas que está estancada. Amado, hay que decirle a la gente que nosotros de cariño nos decimos amado y amada. Así es. Es una forma de decir que es una... años. Que es de muchos años y es con mucho respeto, porque pues que van a decir, bueno, ¿qué les pasa? Entonces nos cuesta trabajo hablarnos de otra manera. Indiscutiblemente que a ti te toca un periodo de comunicación inédito, Héctor Alvarado. Ahí donde estás tú, hemos estado otros, he tenido ese compromiso que es tremendo, pero nadie de nosotros puede tener la vivencia que ha tenido Héctor Alvarado. Tú protagonizas una historia de comunicación social inédita por varias razones. Primero, por tu juventud. Segundo, porque transitas de un sexenio a otro. Tercero, porque en el segundo sexenio que tomas desde que arranca, nos quedan 2 semanas y vas a cerrar la puerta. Entonces, es que no me corre el gobernador antes. No, cállate, ya no te corrió. Entonces tú has hecho una historia completamente distinta a todos los que ya pasamos por ahí. ¿Cómo llegas en el nivel profesional y personal a este momento de tu vida? Y antes de que me digas, te voy a comentar algo. Yo, con todo respeto a José Luis Ramírez, te recuerdo junto a José Luis trabajando como reportero, y ahora te veo muy distante de aquel momento
y no veo a José Luis. Es decir, tú eras entonces el alumno, digamos, de alguna manera. Y cumpliste la clásica de que el alumno supera al maestro, que de alguna manera lo fue nuestro buen amigo José Luis. Entonces, ¿cómo llegas, Héctor? ¿Cómo fue esta vorágine de vida que ha sido impresionante para cualquiera? ¿Cómo Mira, yo llegas? llego a este momento, Silvia, de mi vida profesional con muchas satisfacciones personales. Mi sueño adorado era ser coordinador de comunicación social. Nunca me lo Así, dijiste. así lo, así lo pensé desde cuando iba contigo, que en realidad mi gran maestra eres tú. Ay, qué De cuando iba hermoso. contigo, que tú eras la coordinadora de comunicación social de Ricardo Monreal y luego de Amalia. Y yo siempre que iba y te visitaba y platicábamos, una de mis aspiraciones era estar ocupando esa silla que tú tenías. Y yo te veía cómo hacías las cosas, cómo manejabas la coordinación, cómo generabas información, cómo tratabas con los funcionarios, con los medios. Y yo decía, yo quiero esto para mí, a mí me gustaría estar aquí. Se me cumplió por primera vez muy joven, cuando yo tenía apenas 25 años. Y últimamente he estado recordando mucho el día en que el licenciado Rafael Medina me llamó. Yo estaba trabajando en el ITESAC con Víctor Infante, y me llamó y me dijo, vaya a comunicación social y hágase cargo. Hubo un trayecto donde me hablan, me exigen que me ponga un traje. Yo ese día no iba de traje, me pongo el traje, agarro mi maleta y camino del ISTESAC, de ahí de un lado de Palacio, a comunicación social, que estaba en Doctor Hierro. Y últimamente he reflexionado mucho y me he acordado mucho de ese día y de ese momento en específico, de cómo iba yo solo con mi maletín y mi computadora, caminando hacia comunicación social, y yo iba aterrado. Yo tenía mucho miedo en ese entonces y tenía mucho nerviosismo respecto a qué iba a pasar, cómo estaba la situación en ese momento, y además a mí me habían advertido que solamente iba a estar por un mes en comunicación social como encargado. Al final me quedé el resto de la administración de Amalia García, que fueron 3 años y medio. Y ahora, en este gobierno, en el del licenciado Alejandro Tello, yo llegaba con una expectativa muy diferente a aquel momento. Yo llegaba ya con una experiencia de haber sido coordinador, ya con una experiencia de haber estudiado la maestría, ya con una experiencia de haber trabajado en el Partido de la Revolución Democrática, que a mí me enseñó muchísimo el PRD, de haber trabajado con el licenciado Miguel Alonso como asesor de algunos temas, y de haber sobre todo trabajado la campaña de ello. Entonces era una expectativa muy distinta, eran medios de comunicación completamente renovados, diferentes. Ya no era el gran boom de la televisión como en el momento 2007, 2010 teníamos. Ya los periódicos no tenían esa gran fuerza que en aquel momento tenían, sino que ahora empezaban las redes sociales a tener un peso muy grande y muy específico. Entonces fue diseñar una estrategia donde todo fuera posible, donde la televisión siguiera siendo importante, donde la radio, los periódicos, las páginas web fueran igual de importantes, pero también incluir las redes sociales para la comunicación del gobierno. Y aunado a todo eso, a todo como evolucionó el sistema de medios y los canales de comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes del gobierno, pues también fue enfrentar cosas pues muy rudas en este gobierno, entre ellas la pandemia COVID-19. Nosotros nos habíamos enfrentado en 2009 a una pandemia que era lo de la influenza, pero nada tiene que ver la influenza con COVID-19. COVID-19 llevamos aproximadamente 1 año y medio, pues prácticamente generando comunicación, mensajes y todo un esquema para que la gente no se contagie y salvar vidas. Eso ha sido lo más importante para Alejandro Tello, salvar las vidas de las personas. Si tú estás, si tomamos en cuenta que el gobernador Tello fue un gobernador de 5 años, porque la Constitución se ajustó para que se pudiera generar ese empate entre las elecciones estatales y elecciones federales, el gobernador realmente estuvo en el cargo sin pandemia 3 años y medio.
y 1 año y medio se lo ha dedicado a salvar a Zacatecas de la pandemia. Oye, Entonces, Héctor, te tengo son que situaciones interrumpir. difíciles. Te tengo que interrumpir. Se ha dedicado a salvar vidas y yo me pregunto, ¿hay conciencia entre la sociedad zacatecana de que Alejandro Tello ha estado enfocado en esa altísima prioridad? ¿Qué has hecho tú para que nosotros sepamos que Alejandro Tello está haciendo eso? Me refiero a la imagen del gobernador del estado, porque todo puede cambiar, todo pudo haber cambiado, pero hay unos elementos que nunca cambian, que son el ser humano y el político, que también te toca un cambio, porque vaya perfil político que tiene Alejandro Tello. Entonces, ¿qué haces tú para que la gente sepa esa gran tarea de Alejandro Tello? ¿Te sientes satisfecho del impacto que tiene su presencia como garante de la vida de los zacatecanos desde el punto de vista de la pandemia? Y ni hablar de la violencia, ahorita hablamos de eso. Mira, yo creo que el hecho de que el gobernador le haya dado él prioridad a este tema le da a la sociedad una garantía de que el gobernador está dedicado a salvar vidas. Hoy yo no veo, sí lo veo en otros ámbitos de gobierno, un cuestionamiento a quienes encabezan las titularidades del Poder Ejecutivo sobre cómo han manejado la pandemia, concretamente el gobierno federal. Sí hay un cuestionamiento al titular del Ejecutivo, sí hay un cuestionamiento a quien entonces era o es el responsable de la pandemia, que es el doctor Gatell, y en Zacatecas no hay un cuestionamiento hacia Alejandro Tello. En Zacatecas incluso yo percibo un reconocimiento de las medidas que él ha tomado, del haber hecho a un lado, incluso en temas de comunicación, la promoción de su obra, la promoción de su imagen, la promoción de sus programas, y haberle dedicado prácticamente el 90% de la pauta de comunicación y de la estrategia de comunicación a las medidas de prevención. Zacatecas es uno de los estados que ha generado una mayor cantidad de campañas de sana distancia, de quédate en casa, de el uso de cubrebocas y de varios otros mecanismos que han permitido, dentro de lo posible, porque pues es una pandemia muy ruda, dentro de lo posible mantener a Zacatecas en los estándares más aceptables del manejo de la pandemia. A Yo ver, no Héctor, veo... te tengo que decir algo. El sentido de mi pregunta es la forma tan madura con la que se ha manejado Alejandro Tello. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba ahí en ese lugar donde estás, que acabó con mi vida, con mi salud y con mi sistema nervioso, teníamos aquel gobernador del que es imposible no hablar, que es Ricardo Monreal. Recuerdo un día en que hubo un accidente de un autobús en Concepción del Oro y se fue a... Ay, permíteme que se me cayó el chícharo, Marco, se me cayó el... Ay, ya, ay, es que estas lides del Zoom. Entonces se fue en la noche y anduvo recogiendo casi cuerpos y nosotros alrededor tomándole fotos, tomándole video. ¿Qué hice yo desde donde estás tú? Proyectarlo como un héroe. Y en el caso de Alejandro Tello, ¿pudiste o pudo él haberse hecho el héroe y haber usado el tema para mostrarse como un personaje, ¿qué te diré?, protagónico en exceso, él o su esposa? Y ninguno de los dos optó por eso, y tú tampoco. Y eso a mí me llama mucho la atención porque yo estuve ahí y hacíamos otro tipo de cosas. ¿Será que Alejandro Tello no tiene metas de futuro político o qué es, mi querido amigo? Son personalidades distintas, Silvia. Ricardo Monreal, en aquel entonces, él decía que quería ser presidente. Y todavía Alejandro lo Tello, dice. y todavía lo dice, y en eso anda. Así es. Alejandro Tello, cada vez que lo entrevistan y le preguntan,
¿usted qué va a hacer después de gobernador? Él dice que se va a retirar de la política. Entonces, son perfiles distintos, objetivos diferentes. Por ejemplo, en aquel momento la figura central era Ricardo Monreal, porque esa era la estrategia que Ricardo Monreal necesitaba para decir que él era un superhéroe, aunque no fuera cierto. Uh-huh. Y lo que generó Alejandro Tello para la pandemia fue un sistema de información para que la gente esté enterada de qué está pasando. Por ejemplo, y tú como responsable del área, ¿no sentías el impulso de proyectar otra imagen de él? Tú como coordinador. Mira, un coordinador de comunicación social parte de entender, y de saber y entender, porque yo lo sé, y a veces no lo entendía. Ajá. De saber y entender qué es lo que realmente quiere tu jefe y qué es lo que es valioso para tu jefe, porque al final de cuentas quien va a pasar a la historia no es el coordinador de comunicación social. El 13 de septiembre ya nadie se va a acordar de Héctor Alvarado. Yo te aseguro pero sí que se van a acordar de Alejandro Tello. A ver, entonces, Héctor, a mucha gente todavía se acuerda de mí como coordinadora. Sí, claro. Y eso que tenía un jefe protagónico. Mira, en tu caso, yo sí te voy a recordar, porque has tenido la cualidad de manejarte con mucha prudencia, sin estridencia, y al mismo tiempo has preservado con tu trabajo esa imagen de un gobernador sereno, prudente, fino, serio, ordenado, responsable. Tú lo has hecho con tu trabajo trascender de esa manera, y eso yo espero que él sea consciente. O sea, no es solo su personalidad, es que hay una simbiosis entre personaje político con su estilo y su personalidad y su coordinador de comunicación social. Son uno mismo, ¿o no? Pero sí, y a mí me tocó entender, al principio no era fácil para mí, al principio yo quería que él saliera en todas las fotos. A los primeros años yo le decía, es que tienes que salir en las portadas, tienes que dar muchas entrevistas, tienes que aparecer siempre de 8 columnas, porque yo estaba acostumbrado a ese estilo que en el gobierno de la licenciada Amalia era todos los días 8 columnas, todos los días 8 columnas. Y en aquel momento se cumplió ese objetivo porque ese objetivo era. Entonces, Alejandro Tello fue un gobernador que dijo, no, yo requiero que los temas se desarrollen, aunque yo no sea el protagonista de los temas. Para él fue más importante, recuerdo mucho una llamada cuando empezó la pandemia. Ajá. Una llamada de él que me dijo, Héctor, ¿ya sabes cómo vas a comunicar la pandemia? ¿Ya tienes diseñado un esquema de información donde al mismo tiempo que le llega la información a Silvia Montes, le va a llegar a Pancho Esparza, le va a llegar a Mario Caballero, le va a llegar a Hermelio Camarillo, le va a llegar a don Fernando de Jalpa, le va a llegar a los Torres de Fresnillo? Ya tienes ese esquema. Yo quiero que al mismo momento en que le llega a un periodista, le llegue al resto de los periodistas. No quiero exclusivas sobre la pandemia. No quiero que se te adelante nadie sobre la pandemia. No quiero que te ganen las notas de la pandemia. Quiero que diseñes un esquema de comunicación sobre la pandemia, donde yo no sea el personaje principal, porque va a haber muchos contagios, porque va a haber gente que fallezca, porque va a haber mucha noticia que dar y yo no puedo estar todos los días dando boletines, videos, tweets, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esa instrucción de hacer una comunicación institucional, de hacer una comunicación democrática, porque también hubo la tentación de muchos compañeros de decir, pues yo me llevo todas las exclusivas y a mí que me den todas las notas. A partir de que hubo esa instrucción, se generó el reporte diario de COVID-19. Se generaron las conferencias semanales de COVID-19. Se generó el esquema de las conferencias virtuales para hablar más allá de lo que ocurría del COVID, de lo que también pasaba en el gobierno.
Y es un esquema que lleva 1 año y medio trabajando. Y ahí también se diseñó que toda la publicidad o los espacios que los medios de comunicación le venden al gobierno fueran destinados en su gran mayoría a la promoción de las medidas preventivas de COVID-19. Yo creo que Me has dado acuerdo en el también, clavo, das en el clavo cuando dices que es una comunicación institucional. Y lo que yo viví, o quizá viviste un poquito también en el sexenio de Amalia García, fue una comunicación política. Personalizada, política y también institucional, pero definitivamente estamos hablando de unos mundos tan distintos. Sí. Y entonces ahora ya entendí el tema de la pandemia, tendría que preguntarte, ¿no hubo nunca en este quinquenio la preocupación, la conversación entre él y tú de decir, ¿qué hacemos para diseñar una estrategia de cómo será recordado Alejandro Tello ya en perspectiva cuando el tiempo pase? ¿Eso nunca se dio? Sí, por supuesto, y fue una discusión que duró prácticamente los primeros 3 años del gobierno. Ajá. Y ahí él y yo tuvimos muchas conversaciones ahí es donde yo hablo no solamente de saber, sino de entenderlo. Yo le hablaba mucho de obra pública y yo le hablaba mucho de que él tenía que acudir a supervisar las obras que él realizó, por ejemplo, la vialidad Manuel Felgueres, por ejemplo, el Hospital de la Mujer de Fresnillo, el Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo, la ampliación de la Avenida Plateros en Fresnillo, el Hospital de Sombrerete, y yo le pedía a él y a sus jefes, a sus primeros 2 jefes de oficina, agenda en obra pública, pero el gobernador siempre, su prioridad ha sido mostrarse tal como tú lo describes, como un gobernador prudente, como un gobernador honesto, como un gobernador transparente, como un gobernador serio, como un gobernador con una formalidad y como alguien que gobernó Zacatecas en su peor momento de inseguridad, en su peor momento con una crisis de salud como es el COVID-19, en su peor momento financiero con la crisis financiera que se recibió. Por ejemplo, una de las cosas de las que Alejandro Tello se siente más orgulloso es de no haber endeudado a Zacatecas. Y de haber manejado bien la deuda. Y de haber manejado bien la deuda. Y de, en lugar de incrementarla, haberla reducido en 600 millones de pesos. Entonces, sí hubo mucho diálogo sobre eso. Sí hubo visiones distintas. Yo tenía una visión diferente a la de él. Yo creía... ¿Verdad que sí? Sí, yo tenía esa visión de que la obra pública era lo más importante para la trascendencia de un gobierno. Y Alejandro Tello hizo obra pública, pero para él fue más importante mantener estas otras cuestiones que te comento, porque es parte de su formación profesional. Ahora, y también, Héctor, tengo que interrumpirte mucho porque el tiempo nos come. Sí, tú haz lo que tú quieras. No se corría el riesgo, y va a ser una pregunta medio agresiva, ¿no se corría el riesgo de que al final, en el balance, se pudiera pensar que fue un gobernador gris? Pues los riesgos siempre se corren, Silvia. Y los gobernadores siempre corren riesgos porque están muy bien mientras son gobernadores y todo el mundo les echa porras y los adula y los quiere. Y al final, el siguiente gobernador, los primeros años de su gestión, dedica una parte del tiempo a descalificar al anterior gobernador. Es un asunto histórico que tiene Zacatecas. Y lo vivimos, no sé. Yo estoy leyendo un libro que me regaló mi amiga Hanna Estrada, que se llama, es un libro muy Bizarra Melancolía se llama, y habla de Minero Roque, y cómo a Minero Roque lo desacreditaban, no lo dejaron ni siquiera
imprimir su último informe. Y mira que Minero Roque fue un gran impulsor de la cultura y fue un hombre que también realizó obra pública, pero siempre hay esa tentación del siguiente gobernador de pegarle a quien se va. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba declaraciones decir que estaba mal el aumento del 3.5% a los trabajadores. Entonces, del 3.5, imagínate, cuando en otros sexenios, por ejemplo el de la licenciada Amalia, se dio el 12%, y ahora se da el 3.5 en acto de responsabilidad conforme a las condiciones del Estado. No se tienen las condiciones de aquel entonces. Entonces siempre hay esa tentación, Silvia, y siempre al final vienen este tipo de situaciones. Pero yo creo que eso, la gente está más allá de esas tentaciones de los equipos, de los gobernadores entrantes y salientes, y que la gente hace una evaluación de cómo gobernó determinado titular del Ejecutivo, incluso posterior a que él salga. Por ejemplo, yo recuerdo la campaña que hubo en contra de la licenciada Amalia García, y hoy pues es una de las gobernadoras mejor valoradas. También hubo una campaña, hubo incluso gente sancionada del gobierno del licenciado Ricardo Monreal, que hubo inhabilitados y todo, y pues hoy también es un gobierno reconocido, el del licenciado Monreal. Entonces, pues sí, siempre se corren riesgos, siempre se corren ese tipo de riesgos, siempre se tiene que priorizar. ¿Qué más se quisiera? Que hubiera tiempo para comunicar todo, que hubiera espacio para comunicar todo, que hubiera claridad en todos los mensajes para que la gente los adopte, los entienda, pero creo que también Zacatecas vive momentos diferentes y cada gobernador le tocan momentos muy específicos de Zacatecas. A Tello le tocaron uno de los peores momentos para gobernar. Ahora, el otro día pusiste en un recuerdo de Facebook que yo en algún momento escribí, cada gobernador Sí, tiene el coordinador de comunicación social que merece. sí. ¿Cómo te ubicas en ese planteamiento ahora que has sido su coordinador durante todo este quinquenio? Y yo pienso que también es tu amigo ya, ¿no? O sea, se Sí, ha claro. sembrado una relación bonita, estoy segura. Mira, a mí fue muy curioso como yo entré con Alejandro Tello. Yo Alejandro Tello sabía quién era Alejandro Tello. Sabía que él era senador, sabía que él iba a ser el candidato del PRI a la gobernatura, sabía que tenía altas posibilidades de ganar en el 2016 porque todo estaba alineado para que él ganara. Había un presidente de la República del PRI, había un gobernador del PRI, bien calificados los dos en ese momento. El Senado era en su mayoría priista. Entonces Zacatecas, todas sus ciudades más importantes las gobernaba el PRI. Entonces yo sabía que quien fuera designado por el PRI en ese momento, Alejandro Tello o Fito Bonilla, pues iban a ser el siguiente, era muy probable que fuera el siguiente gobernador. Estaba del otro lado en Morena el licenciado David Monreal, estaba en el PRD el licenciado Rafael Flores, estaba la contadora Magdalena Núñez, y yo lo que menos esperaba, ya en enero del 2016, lo que menos yo imaginaba es que a mí me fuera a invitar a ser coordinador de comunicación social el candidato del PRI. Entonces yo sabía quién era Alejandro Tello, yo lo veía en la calle y le decía adiós, senador, y él me decía adiós, Héctor, y punto. No teníamos relación alguna mayor a eso. Entonces un día me llama, me dice que me quiere ver, me cita en el Hotel Casa Real, le digo, sí, ¿cuándo? Me dice, en media hora. Ah, pues déjame ir corriendo. Llego y lo primero que hace es ofrecerme irme de comunicación social de su campaña. Él me dice que hizo un sondeo con diferentes periodistas y con diferentes medios y que él traía 3 nombres que estaba, pues ahora sí que encuestando para ver quién pudiera ser el coordinador de comunicación social de su campaña y que ninguno de esos 3 nombres le dio y que empezó a surgir el mío.
y que luego lo incluyó y le iban ratificando que era una posibilidad real. Él me invitó a su campaña, fue una campaña espectacular. Uno de los trabajos más orgullosos que me siento es la campaña de Tello. La campaña Tello es Garantía fue una campaña sensacional, diseñada, entre otros, por el mismo Fito Bonilla también, por César Martínez, por Alex, por Alejandro Tello, por mí, por mucha gente que trabajamos y que fue algo espectacular esa campaña, la de Tello es Garantía. Fueron 90 días de trabajo diario, y que al final lo llevó a un triunfo contundente en un escenario adverso. Recordemos que Alejandro Tello, pues era poco conocido en el estado en comparación con el licenciado David Monreal, pero esa campaña le ayudó mucho. Y a partir de ahí, pues entramos al gobierno con una visión, él mucho de manejar las cosas con sobriedad, con transparencia, con honestidad, con mucha austeridad, y esa primera austeridad le pegó a comunicación social. En el gobierno anterior se gastaban alrededor de 280 millones de pesos en medios anuales, y el gobierno de Tello tuvo que reducir eso a 100 millones de pesos. O sea, se redujo en un 60% de un año para otro, de un jalón, todo el gasto en medios. Y Hubo luego se reducciones de volvió a convenios ajustar. dramáticas. Luego se volvió a ajustar, ¿no? Ya no hubo ajuste. No, ya no. Ok. A ver, El nivel Héctor, se mantuvo. ¿me das lugar para llegar al momento preciso actual? ¿Puede haber la tentación del gobernador electo y su equipo en el proceso de entrega y recepción de decir, se cometieron excesos en materia de convenios en el sexenio de Alejandro Tello? Vamos a hacer planteamientos, vamos a hacer declaraciones al respecto. Habría que destacar de entrada esto que acabas de decir, se cortó a la mitad el recurso que se canalizaba y ahora habrá lugar para decir que se cometieron excesos en esa materia. Bueno, la tentación siempre existe. Uh-huh. Pues sí hubo tentación con el tema que te comento del mínimo aumento a los trabajadores. Sí, siempre va a haber tentación, pero hoy yo te puedo decir, comunicación social de Alejandro Tello dejó de gastar 760 millones de pesos en comparación con el gobierno anterior. Es En mucho. materia de medios de comunicación. Pues sí, es un 50%, más de un 50%, casi un 60% menos en comparación con lo que se gastaba. Entonces, fue, Silvia, también no solamente la reducción, fue la implementación de lineamientos que se hicieron. Fue que todos y cada uno de los medios de comunicación se adhirieran y se inscribieran en el padrón de proveedores del gobierno del estado. Es transparente. Es transparente, se creó un padrón de medios. Por primera vez en la historia están publicados y tú puedes, en este momento, cualquier persona puede acudir a la plataforma de transparencia y puede ver todos y cada uno de los contratos que se hicieron desde comunicación social desde el 2015 hasta la fecha. Es decir, todos los de la administración del licenciado Tello están publicados, todos los contratos en las plataformas de transparencia. Y no solamente eso, todos están auditados. Por primera vez, y eso pues tú lo sabes bien. Me consta, claro. Comunicación social, la primera vez que lo auditaron fue en el ejercicio fiscal 2017. Luego hubo una investigación especial ordenada por los señores diputados del 2018 y 2019, a las cuales estos tres ejercicios fiscales, 2017, 2018 y 2019, ya hubo una conclusión de la Auditoría Superior del Estado en la que se determinó que no hubo ninguna irregularidad. Y en el caso del ejercicio 2020, ya con la nueva ley de adquisiciones, se creó el Comité de Compras y Adquisiciones de Comunicación Social. Ya cada contratación no es de manera directa, sino se hace a través de un dictamen con estudio de mercado y a través de la aprobación de un comité donde participa
la jefatura de oficina, la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Función Pública, y está validados por estos organismos, tanto 2020 como 2021. Entonces no hay motivo para politizar. No, pues no, motivo no. Tentación puede haber, pero motivo no. Estamos por verlo y estamos por vivir nuevos tiempos. Siempre y estamos por vivir nuevos tiempos. Es el tema de la relación del gobierno con los medios, siempre es muy sensible, muy complejo, mucha suspicacia. Yo oigo con frecuencia a un Luis Medina Lizalde hablar del chayo institucionalizado como una cosa cotidiana, cosa que me duele porque yo soy periodista y nosotros tenemos nuestro trabajo. Varios colegas nuestros hacen el esfuerzo de las páginas de internet que llegan a su público, que tienen a su gente y con las que Alejandro Tello ha sido muy generoso y yo lo quiero reconocer públicamente. Siempre lo he dicho, lo voy a decir porque lo de menos que podías haber hecho también tú era decir, bueno, esto no me interesa, no los vamos a respaldar, y yo te aseguro que dejan ustedes un antecedente que genera empatía, agradecimiento, creo, sería lo justo. Bueno, la política del gobernador Tello fue generarle condiciones a todos. A todos que cumplieran los lineamientos, a todos quienes se inscribieran en el padrón de proveedores, a todos quienes cumplieran las reglas que nosotros mismos pusimos, y quienes estuvieron o quienes son parte de los contratos de comunicación social primero han tenido que pasar por esos lineamientos y por esas reglas. Entonces se ha hecho con poco dinero, con muy poco dinero, se ha hecho una posibilidad para que varios y para que una gran parte de medios puedan estar incluidos. Luis Medina, mi gran amigo y maestro, igual pues él tiene su punto de vista, yo lo respeto, no lo comparto, porque él hace periodismo a partir de una seguridad laboral y una seguridad en sus ingresos. Que no tenemos nadie. Como jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Qué si privilegio. No tuviera él eso, pues otro gallo le cantara. Además, yo creo que los medios de comunicación, Silvia, tienen derecho a vender su trabajo. Tienen derecho a vender los espacios publicitarios que ofrecen sus medios. Es un derecho el trabajo y el ingreso. Entonces, no se comete ningún delito en que el Sol de Zacatecas le venda al gobierno o a una empresa una plana para publicitar ahí las campañas contra el COVID-19 de Ponte Cubrebocas. No se comete ningún delito que los medios de comunicación ofrezcan sus espacios. Y además, en este gobierno en particular, Silvia, nunca hubo un condicionamiento de la línea editorial. Jamás. Los medios han sido libres, como nunca antes. Como nunca. Quizá como no lo vuelvan a hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Y quizá como nunca lo vuelvan a hacer. Los medios han tenido una libertad absoluta del gobernador. Yo no recuerdo que el gobernador le haya hablado a alguien para regañarlo. Una sola vez dijo algo, ¿te acuerdas? En una entrevista banquetera. Fue muy claro. Defiende, lo que se ha tenido es que es un hombre muy franco. Sí, él se defiende. Y por ejemplo, cuando va a entrevistas, se defiende y no comparte la postura o la visión de un periodista y se lo dice. Y cuestiona también a los periodistas. Pero en un debate. Pero tiene una forma de hacerlo muy, 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 ¿cómo te diré? Muy correcto. Porque vemos a un Andrés Manuel López Obrador muy agresivo, que también se defiende, que también cuestiona, que exhibe, que ridiculiza. Eso a mí no me gusta. Sí, y lo que ha hecho Tello con su relación con los medios me parece bastante razonable. Y el gobernador Tello ha pedido réplicas, eso sí, y ha pedido que lo entrevisten sobre temas específicos, cuando él quiere dar un punto de vista, y ha sido abierto. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me preocupaba era el tema de la inseguridad. Cómo manejar ese tema. Cómo manejar ese tema y cómo cuidar al gobernador
sobre ese tema. Y yo recuerdo desde los primeros días del gobierno, el gobernador dijo, yo voy a hablar de la inseguridad porque es un problema que vive Zacatecas. Yo no me voy a esconder, ni voy a esconder los muertos, ni voy a esconder que existe en situaciones de inseguridad, al contrario, pues voy a hacer un llamado a la sociedad a que se sume para contrarrestar ese tipo de situaciones que también se ha entendido, Silvia, con el paso de los años. Fíjate, en 2007, 2008, 2009, cuando yo era coordinador de comunicación social con la licenciada Amalia, la inseguridad estaba muy vinculada a la imagen positiva o negativa de los gobernadores y era estarlos cuidando de eso. Hoy, en 2021, ya está prácticamente desvinculada a la inseguridad. La sociedad ya entendió que es un problema que va mucho más allá de quien sea el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Y ya no se lo cargan, ¿no? Hoy esta inseguridad ya no se le carga a Alejandro Tello, sino que hay la suficiente información como para que la gente se dé cuenta que es un problema mucho más allá, que tiene que ver con el tráfico de drogas y el tráfico de armas y con una industria que se dedica a eso. Héctor, nos quedan 4 minutos para decir en esos que hagan 4 el corte. ¿Ya no se pudo? Dice que no. Bueno, ni modo. ¿Eh? Ay, no, que ya casi nos van a cortar. Héctor, bueno. Te comencé la entrevista preguntándote cómo llegas y voy a terminarla casi igual. ¿Cómo te vas? O sea, ¿estás cansado? ¿Estás satisfecho? ¿Qué vas a hacer con toda esa experiencia? Porque vaya que enriquece a un periodista estar allá adentro, lo sé porque me consta. Y llegas casi con COVID, estoy viendo un ojito bien amolado. Ay, Héctor, pero ¿llegas cansado? ¿Fue muy duro? Pues fueron 5 años maravillosos, Silvia. Fueron 5 años de que siempre los voy a llevar en mi corazón. Fueron 5 años de cumplir el sueño que yo tenía de volver a ser coordinador de comunicación social, de haberlo sido con Alejandro Tello. Estoy muy orgulloso de él, de su gobierno, del trabajo que hemos realizado. He aprendido mucho y pues más que estar cansado, siento que tengo que echarme un clavado a mi corazón y preguntarle qué vamos a hacer ahora. Una vez que hemos cumplido este sueño de haber sido por segunda vez coordinador de comunicación social, que voy a ser el primer coordinador de comunicación social en la historia de Zacatecas que dura un gobierno completo, que ahora, pues ahora qué viene para mí. Esa es mi gran pregunta. Estoy muy satisfecho, estoy muy agradecido con Tello, porque tuvo mucho para quitarme, tuvo mucha presión encima para quitarme, su propio partido presionó para quitarme, diputados de su partido presionaron para quitarme, gente cercana a él presionó para quitarme y él siempre se mantuvo. Y eso yo se lo voy a agradecer a él en el alma, porque me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es trabajar aquí en comunicación social. Héctor, yo le voy a contestar a tu corazón antes de que le contestes tú. Vas a seguir haciendo periodismo, porque mi amado, tú eres periodista de corazón. Te veo ahora ya con unas canitas aquí en la barba, ya con tu personalidad más maduro, como un hombre más maduro, pero nunca me quito de la cabeza la imagen de aquel jovencísimo reportero delgadito con tu grabadora, tan trabajador. Así que el tiempo que has permanecido y que dejas ese precedente maravilloso de haber tenido todo un periodo de gobierno, es una gran satisfacción que yo me congratulo por eso, porque sé lo que es estar ahí, independientemente de las personalidades de los políticos. Estar ahí es un desgaste. Y un último comentario y un mensaje, Héctor, de tu parte, porque ya no vamos a platicar contigo como coordinador, a los compañeros de los medios, a los directores, a los propietarios y a los de la tropa. Gracias, decirles gracias a todos porque todos me trataron y me han tratado con respeto, con amabilidad. En ocasiones no hemos coincidido, pero
eso tampoco ha sido motivo de pleito, ni de insulto, ni de faltas de respeto. Siempre agradecido porque me dieron esta oportunidad, gran parte de que yo me mantuve en comunicación social y que el gobernador tuvo esa fuerza para mantenerme, es que el gremio me respaldaba y eso es muy valioso para mí. Yo les agradezco, les ofrezco una disculpa si en algún momento tuve alguna actitud no correcta con alguno, pero siempre van a contar conmigo y saben que siempre mi espacio está abierto para cualquiera de los compañeros periodistas, directores, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, y que siempre reconozco su trabajo y los reconozco mucho. ¿Tu mayor aprendizaje? No, pues muchos, Silvia, muchos, pero el mayor aprendizaje, yo he aprendido mucho de Alejandro Tello, no solamente como gobernador, sino como ser humano. Y esa humildad que él tiene es algo que yo he aprendido mucho. Yo no la tenía al principio del gobierno Estoy de acuerdo. tan acentuada como quizá ahora la he desarrollado gracias a él. Tello me ha enseñado más como persona, como ser humano, eh, y a muchas cosas, y a dar la cara siempre, a decir las cosas que uno piensa y a, y a, y a salir adelante aún en las peores circunstancias. Como Entonces, todavía no me pues corta, sí, mi querido Marco, te hago una última pregunta. creo que ya ¿Tu, conectó. tu recomendación para tu sucesor en el otro gobierno? No, pues que sea, no, pues él tendrá otras condiciones, otros objetivos, otra estrategia, otro gobernador, otra misión. Y yo lo único que le pudiera decir es que haga las cosas con pasión, que logre conectar y ganarse la confianza del licenciado David Monreal, a quien también le deseo yo que le vaya muy bien en su gobierno. Yo creo que también es válido y es valioso que el licenciado David Monreal vaya a ser gobernador porque luchó mucho por ello. Perdió 2 elecciones de gobernador, perdió una de senador y ahora ganó. Ahora se le generaron todas las condiciones para ganar. Yo le deseo éxito, le deseo que le vaya bien a Zacatecas. Y él tiene un reto muy grande. Él tiene el reto de unir a Zacatecas, porque también está su hermano Ricardo, que quiere ser presidente. En Zacatecas votaron alrededor de 700,000 zacatecanos. Él se llevó 340,000 votos, pero también hay 250,000 votos que se llevó la licenciada Claudia Naya y otros 50,000 que se repartieron entre el resto de los competidores. Entonces, si Ricardo Monreal quiere ser gobernador, Ricardo se tiene que llevar de Zacatecas por lo menos 600,000 votos. Con Entonces, esa reflexión nos vamos, lograr, amigo. cómo lograr esos votos que faltan? Y ese será un gran reto. Y desearle suerte y éxito. Ojalá sea quien yo pienso que va a ser, porque es mi compañero y es mi amigo. Ojalá se le den las cosas como a mí se me dieron 2 veces. Bueno, pues están los retos por venir. Sí, Gracias, Héctor. Componte, que te mejores. Y por sí, supuesto, ya vendrás a platicar aquí, ya cuando el tiempo haya pasado, como colegas, como amigos, como mi amado con el que coincido, porque hemos compartido responsabilidades, y desearte lo mejor por venir. Cuando uno ya cruza el umbral y empieza otra vez la vida fuera del aparato gubernamental, se viven también experiencias fuertes. Yo sé que vas a vivirlas con mucha entereza y que tienes mucho por venir. Muchas gracias. gracias. Y gracias a todo el equipo de comunicación social, a Claro. todos los que me han acompañado durante estos 5 años, a todos los compañeros de la oficina, a las compañeras de la oficina, a los enlaces de comunicación también gracias. Y gracias a cada uno de los periodistas y de los medios. Siempre yo voy a estar aquí, yo soy zacatecano, aquí voy a vivir, aquí voy a andar, nos vamos a topar en la calle y seguramente vamos a seguir coincidiendo. Y vas a andar por la calle tranquilo y con la frente en Sí, alto. así es. Gracias.
Gracias por haber estado conmigo hoy, mi querido Héctor. Te admiro, Te mando un abrazo. te reconozco y te quiero. Y yo también te quiero mucho, Silvia, y gracias, porque cuando te digo que tú has sido una gran maestra para mí, lo digo en serio. Cuando yo iba, que tenía, no sé, 20 años, 21 años a tu oficina, yo me veía ahí. Y me veía ahí porque te veía cómo manejabas todo. Wow. Y yo siempre he dicho, Silvia Montes es la mejor coordinadora de comunicación social que ha tenido. No, hombre, gracias. Y yo crecí mucho admirándote, Silvia. Entonces, pues quizá todo eso que tú me enseñaste, esa firmeza que tú tenías, a mí se me pegó un poquito y me ayudó a transitar 5 años. Pues qué enriquecedor también para mí, Héctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta siempre. Adiós. Gracias. Gracias a usted, mi querido amigo de Diálogos, aquí por Canal 15 Digital. Gracias a Marco Méndez. Gracias. Lo espero, como siempre, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y recuerde que puede ver esta entrevista en la página silviamontes.com.mx y también en el Canal 15 Zacatecas de Facebook. Hasta pronto. Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Ya cortaron. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.